Buenos días, chicos. A ver, os voy a explicar unas pocas cosas para poder hacer el segundo tipo de ejercicios, ¿vale? Que hay que resolver de cinemática. Muy bien. Un movimiento, ¿vale? Puede ser clasificado en función de su trayectoria, ¿vale? Trayectoria. A nosotros nos interesan dos trayectorias, que son cuando la trayectoria es una línea recta y cuando la trayectoria es una línea, exactamente una circunferencia, ¿vale? Por supuesto, existen otras, ¿vale? Otras que no está igual. Cuando es una línea recta vamos a hablar de movimiento rectilíneo, ¿vale? Y cuando se hace una circunferencia vamos a hablar de movimiento circular, ¿de acuerdo? MR, MC. Pero también se puede clasificar, ¿vale? Según la magnitud que sea uniforme, ¿vale? Y aquí nos van a interesar dos situaciones, ¿vale? Aparte de que existan otras situaciones en las que no haya nada uniforme, por ejemplo, pero bueno, en la que lo que sea uniforme sea la velocidad, ¿vale? O la aceleración. ¿Vale? Aceleración. Si el movimiento es rectilíneo y la velocidad es uniforme, hablamos de movimiento rectilíneo uniforme. Si fuese circular, movimiento circular uniforme, ¿vale? Estos son los dos movimientos uniformes en los que la velocidad es uniforme. Y luego, si lo que es uniforme es la aceleración, tendríamos movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿vale? Que puede ser uniformemente acelerado o uniformemente retardado, según la aceleración sea positiva o negativa. Y movimiento circular uniformemente variado, exactamente igual, ¿vale? Muy bien. Entonces, para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos que la ecuación de la posición es esta. Sub 0t. Vale, x es igual a x sub 0 más v sub 0t más 1 medio de at cuadrado. ¿De acuerdo? En esta ecuación, x es la posición. La posición en el instante t. ¿Vale? Que no tiene un valor, ¿vale? Si le damos un valor a t, obtendremos la posición en el instante que digamos. Si le damos 5, pues la posición en el instante 5. Si le damos 3, pues 3. Lo hemos hecho antes. X sub 0 es la posición inicial. V sub 0 es la velocidad inicial. Como el movimiento es uniformemente variado, la velocidad va a ir variando de manera lineal, ¿vale? Va a variar de manera lineal, es decir, que cada segundo va a aumentar o disminuir el mismo valor, siempre. De 0 a 1 va a aumentar o disminuir lo mismo que de 1 a 2, lo mismo que de 2 a 3, lo mismo que de 3 a 4, ¿vale? Es uniforme el cambio de la velocidad. Que este cambio puede ser, si la aceleración es positiva, hará que la velocidad sea más grande, aumente, y si la aceleración es negativa, hará que la velocidad disminuya, ¿vale? Depende de cada caso. Y A es la aceleración,
que en este caso es uniforme, por lo tanto es constante. ¿Vale? Es constante, no cambia la aceleración. Puede ser positiva o negativa, dependiendo del caso. Vale. Esto sería la ecuación de posición, pero existe otra ecuación que es la ecuación de velocidad, v. Si derivamos esta respecto al tiempo que vamos a obtener, la derivada de x sub 0, que es una constante, 0. La derivada de una constante por el tiempo nos da v sub 0, la constante. Y la derivada de un medio de a por t al cuadrado sería un medio de a por 2 por t, es decir, un medio por 2 es 1, más at, ¿vale? Esta sería la ecuación de velocidad y esta la ecuación de posición. Esto sería la velocidad inicial y esto sería la aceleración. Vale, esto sería la velocidad en el instante t. ¿Vale? Según vayamos dando valores de t, obtendremos una velocidad. Vale, estas ecuaciones, ¿vale? Si hacemos que la aceleración valga 0, este término desaparecería y este término desaparecería. Y entonces obtendríamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo y uniforme, porque el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque la velocidad, ¿vale?, es uniforme. Si esto significa que no cambia, y si no cambia significa que la aceleración es 0. Entonces, dando la ecuación de posición del movimiento rectilíneo uniforme sería x es igual a x sub 0 más vt, ¿vale? Porque este término sería 0. X es igual a x sub 0 más v sub 0t. V sub 0 que en realidad sería v. Ya no pondríamos v sub 0 porque la velocidad es uniforme, ¿de acuerdo? Y si hacemos a 0, se va este término, nos queda que v es igual a v sub 0. Lógicamente, la velocidad no cambia, ¿vale? Es constante, es uniforme. Bueno, como veis, a partir de la ecuación de posición del movimiento rectilíneo uniformemente variado, se obtienen las otras 4, ¿vale? Simplemente la velocidad del movimiento uniformemente variado por derivando, y la del movimiento rectilíneo uniforme haciendo 0 las otras dos ecuaciones y obtendríamos estas dos. El movimiento circular lo dejamos para otro momento, ¿vale? De momento solo estamos con él. ¿Para qué sirven estas ecuaciones? Pues muy sencillo, sirve para poder determinar el movimiento en lo que es la composición de movimientos, ¿vale? De movimientos. Vale. Si tuviéramos, por ejemplo, un lanzamiento con una velocidad inicial de un objeto, ¿qué pasaría? Pues que pasaría dos cosas, que tendríamos dos movimientos, el del eje X y el movimiento del eje Y. Pero cada movimiento tendría unas características distintas. En el movimiento del eje Y hay una aceleración, ¿vale?, de menos 10 J metros segundos al cuadrado. Esto es debido a la atracción de la Tierra, entonces siempre hay esta aceleración. Y tendríamos la velocidad, la componente y. Tendríamos que calcular la componente y de este. ¿Cómo se calcula la componente y? Pues si nos dan este ángulo, que por lo general nos suelen dar este ángulo, sería igual a v sub 0 por el de enfrente sería el seno, o sea, por el seno de alfa. ¿Vale? La posición inicial, ¿vale?, y sub 0 sería 0, ¿vale? Porque partimos
hemos puesto nuestro sistema de referencia ahí. Si tuviéramos otro sistema de referencia, esto podría cambiar, ¿vale? Muy bien. Por lo tanto, sería un movimiento rectilíneo uniformemente del variado, como la aceleración es negativa, es retardado, ¿vale? Tendríamos que aplicar a este la ecuación I igual a I sub 0 más V sub 0 I t, ¿vale? Menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pues pongo menos. Bueno, ¿por qué he puesto menos? Porque el valor es menos 10. Entonces menos 10 por un medio nos daría menos 5t cuadrado. Y la velocidad sería v sub 0i menos 10t, ¿vale? V sub i sería eso. Por otro lado tendríamos el movimiento del eje X. En el eje X, ¿qué podemos decir? La posición inicial también vale 0 porque lo hemos elegido hacia el sistema. No hay aceleración, ¿vale? La aceleración es, esta era la a sub i, por así decirlo. La a sub x es 0 también, porque no nos han dicho que se ha acelerado. Cuando impulsamos algo que lanzamos, suponiendo que el rozamiento es 0, no tiene ninguna aceleración en ese sentido. Y la velocidad inicial pues sería v sub 0 por el coseno de alfa. Como veis, el coseno es el lado, el eje X es el lado contiguo al ángulo y el lado Y sería el de enfrente. Sería un movimiento rectilíneo y uniforme, por lo tanto, ¿vale? Y las ecuaciones de estos movimientos serían x igual a x sub 0 más v sub 0x, ¿vale? T. Efectivamente. Y v sub x sería igual a v sub 0x y ya está, porque sería constante. A partir de aquí ya podríamos ir razonando para obtener muchos datos. Por ejemplo, si lo lanzamos en el momento que alcanza el máximo, ha dejado de subir. En ese momento, la velocidad v sub i, ¿vale? Esta sería 0. Si igualamos esto a 0, nos da el tiempo que tarda en alcanzar el máximo de altura. Si sustituiríamos ese tiempo aquí, nos daría la máxima altura. ¿De acuerdo? Por otro lado, si lanzamos el objeto va a estar a 0 de altura, es decir, i va a valer 0 en el instante inicial y en el instante final. Si queremos saber el tiempo que tarda en llegar al suelo, igualamos esto a 0 y resolvemos la ecuación de segundo grado. Nos dará dos soluciones, ¿vale? La primera será para t igual 0 y la segunda para el momento que cae al suelo. Si sustituimos ese dato en x, obtenemos la distancia que ha alcanzado, ¿vale? Bueno, esto por un lado. ¿Qué más movimientos vamos a poder estudiar? ¿Vale? Momentos de lanzamientos verticales, ¿vale? El lanzamiento vertical solo va a tener la componente i y va a ser exactamente lo mismo que esto. Va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente retardado con la aceleración de 10, ¿vale? De menos 10, con lo cual la aceleración vale menos 10j, ¿vale? Normalmente el lanzamiento se hace desde el suelo. Si lo hacemos desde el suelo, i sub 0 va a valer 0, con lo cual teníamos un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. La ecuación general sería esta. Y si vamos sustituyendo, lo lanzaríamos con una velocidad inicial, la que sea. Tendríamos al final que la ecuación es I es igual a V sub 0t menos 5t cuadrado. ¿Vale? Solo tiene componente Y porque hemos dicho que es un objeto que lanzamos verticalmente. ¿Vale? Con lo cual no tiene componente X. Siempre va a valer lo mismo la componente X. No tiene sentido hablar de ella.
Habría un tercer tipo de movimiento que sería el lanzamiento horizontal. Vale, el lanzamiento horizontal tiene varias componentes. Se suele lanzar, lógicamente la velocidad inicial será horizontal, pero se suele hacer desde una cierta altura el lanzamiento. Con lo cual, aquí vamos a tener también dos movimientos. El del eje X, que va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, y el del eje Y, que va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Qué características tiene este movimiento? El X. Pues el X, si lo vemos, se lanza, la X sub 0 es igual a 0, ¿vale? Mientras que la Y sub 0 es igual a H. También podemos decir que solo tiene V sub 0X componente, ¿vale? La componente V sub 0Y es igual a 0, ¿vale? Porque se lanza horizontalmente. ¿Cómo quedaría el movimiento en el eje X? Pues sería X es igual a X sub 0, que vale 0, V sub 0 por T, ¿vale? Eso sería, y en la ecuación de velocidad, V es igual a V sub 0, da lo mismo. En V sub X, ¿vale? En el eje Y, ¿cómo quedaría? Pues quedaría a H, ¿vale? Menos, más V sub 0Y, que sería 0, con lo cual no hay, menos un medio de la aceleración, que ¿cuánto vale? Menos 10J, hemos dicho. Con lo cual sería menos 5T cuadrado, ¿vale? H menos 5T cuadrado sería, y la V sub I sería igual a V sub 0I, que es 0, ¿vale? Menos 10T. Y ya está. Estas serían las 4 ecuaciones. Si hacemos I igual 0, obtenemos el tiempo que tarda en llegar al suelo. Ese tiempo, si se sustituye en el eje X, obtenemos el alcance, ¿vale? También se puede sustituir ese tiempo en V sub I, y con V sub X, que no cambia, y V sub I, obtendríamos la velocidad con la que llega al suelo. Bueno, esto sería todo. Hasta luego, chicos.